Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo andan? estás? ¿Qué Vamos a tal, empezar un nuevo, Carlos? ¿qué tal? Vamos a empezar un nuevo especial, bueno, no especial, un nuevo episodio. Hoy estamos de la ciudad de Buenos Aires, ellos son Bacro Mayorano, Ezequiel y Lucas. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vos sos Lucas Mayorano, pero Ezequiel no es Bacro, tenés otro apellido. Va Crocar, es un poquito más largo, pero gracias por la invitación, De muy nada. amable. ¿Era muy complicado para la pronunciación? Sí, sí, convenía poner algo más cortito porque si no es muy difícil de escribir en muchos Bien. sitios. Bueno, son de la ciudad de Buenos Aires, son del Gran Buenos Aires, ¿de dónde son? Bueno, yo soy de Gran Buenos Aires, zona oeste, y ese de... Yo soy de Paternal, pero trabajamos no sé, por todos lados. En Escobar, en Castelar, en Ituzaingó, en Morón, de donde nos llamen, estamos dando vueltas ahí haciendo obras. Pero sí, principalmente en zona oeste y Capital Federal es donde estamos. ¿Y los dos estudiaron en la UBA, en la FADU? Los dos estudiamos en la UBA, los dos nos conocemos, venimos del colegio también, cursamos juntos la secundaria, así que ya veníamos como arrastrando varios años de amistad en principio y ahora de sociedad. ¿Vos? ¿Y ya en la secundaria fantaseaban con los dos con ser arquitectos y trabajar juntos? ¿O fue como se fue dando de casualidad todo? No, la secundaria era una secundaria técnica y teníamos como una orientación en construcciones, se llamaba. Así que bueno, ya de ahí algo venía un poco y después la facultad continuamos también juntos. Si bien no cursábamos todos juntos y demás, pero bueno, convivíamos dentro de la FADU. Y bueno, ¿por qué eligieron la UBA? ¿Cómo se decidieron por la UBA? ¿Cómo se decidieron por ser arquitectos? ¿Hay algo en el historial? ¿Cómo fue esa decisión? En mi caso, un camino bastante raro porque siempre desde séptimo grado ya me di cuenta que iba por ahí. Me entusiasmaban las maquetas, en las materias de gráfica tenía un interés especial. Y es como que se fue dando todo muy natural, es como que nunca tuve que decidir por arquitectura u otra carrera, sino que fue como una continuidad de la escuela secundaria y entré a la facultad y me encontré con un mundo que superaba mis expectativas en todo sentido. O sea, salimos del técnico sin conocer a los maestros de la arquitectura y te encontrás con todo un mundo que no conoces y la verdad que, nada, todo con mucho entusiasmo los primeros años de la carrera, que uno cuando sale del industrial está muy capacitado con las materias de instalaciones, de construcciones, pero no de las más teóricas. Y la verdad que fue toda una linda sorpresa encontrarse con lo que ofrecían en la UBA. Y la UBA, porque toda mi familia fue a la UBA y el prestigio que tiene y que tenía cuando entré, valía la pena entrar ahí. Bien. Bueno, y antes de empezar, ¿cómo ven cómo ven la ciudad de Buenos Aires? Les parece sencillo ser arquitectos en Buenos Aires? ¿Les parece que es más difícil que otra ciudad? ¿Cómo sienten el trabajar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quieres hablar vos o yo? No, no, hablamos de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires, es decir, tiene una dificultad extra a cualquier otra localidad de acá en las cercanías, o sea, es mucho más fácil trabajar en Escobar, en Ituzaingó, en Castelar, o sea, hay una dificultad extra acá en Capital en cuanto a lo que es permiso de obra, gestiones municipales, las inspecciones, sos un presunto infractor todo el tiempo, entonces es complicado. La ciudad de Buenos Aires a nosotros siempre fue como bastante eh, difícil trabajar acá, pero lo hacemos y nos gusta. Y sabemos al mismo tiempo que tiene más facilidades que las principales ciudades de otro lado del mundo. O sea, ser arquitecto en Nueva York es imposible, ser arquitecto en Berlín es complicado, ser arquitecto, nada, es como que por un lado a la defensiva, por todo lo que, porque es bastante más complicado que en el Gran Buenos Aires, pero sabemos que hay una real posibilidad de trabajar en esta ciudad, cosa que en otros lugares no, y conformes también con eso. O sea, uno puede
hacer obritas y poder desarrollarse en esta ciudad, siempre esperando que sea un poquito más sencilla lo que hay del otro lado. O sea, que sea un poquito más fácil trabajar sería bueno. ¿No? Sí, totalmente. ¿Y notan mucho la diferencia entre construir una vivienda en un country y en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay diferencias en el pedido de la casa? ¿O sea, no existe la casa en la ciudad de Buenos Aires como trabajo? Sí, existen, pero son menos veces, por lo menos las solicitudes que tenemos nosotros son en la mayor parte de las veces en las afueras. No No, son, tal vez en nuestro caso lo que nos toca más en Buenos Aires construir es más reforma, cuando es vivienda, y sí, tal vez cuando es fuera de Capital Federal sí tiene que ver con obra nueva, ¿no? Obviamente en barrios cerrados casi siempre es así, eh, pero bueno. pero ya el valor de la tierra acá en Capital Federal impide que muchos puedan hacerse la casa como se la pueden hacer en un barrio cerrado, porque comprar un lote en un barrio en las afueras, en un barrio cerrado o abierto, es realmente mucho más económico comprar en Buenos Aires que comprar acá en la ciudad. Entonces, muchos de Sí. los encargos que nos tocan acá en la ciudad son sobre nada, PHs o sí, sobre todo PHs. PHs, reformas, ampliaciones y pocas veces obra nueva nos toca, eh, por lo menos en lo que es la escala unifamiliar. ¿Y el pedido del cliente es similar entre vivir en la ciudad y vivir en las afueras? ¿Los requerimientos? ¿O también hay una diferencia? No, yo noto una diferencia bastante grande, o sea, el pedido de las afueras es bastante siempre muy parecido, o sea, la cantidad de dormitorios, la cantidad de, o sea, el estilo de la galería, el estilo del estar comedor, es como que responde a otra cosa que el 866 o los temas que nos tocan tratar acá en la ciudad son realmente muy distintos. Son ejercicios, la verdad que, o sea, con distintas complejidades. Hay gente que le queda más cómodo trabajar con los límites de la ciudad y hay gente que aprovecha esa libertad de las afueras como para contar algo diferente. No, y también en Capital tiene que ver mucho más con la preexistencia. O sea, de vuelta, de lo que nos toca trabajar a nosotros, que muchas veces son casos de reforma, bueno, de cómo tratar esa preexistencia, de cómo repensarla en las formas de habitar de hoy, bueno, es otro trabajo. Eh, Bien. Vamos a ir empezando con las imágenes que me han enviado. Vamos a empezar por una obra propia que está en ejecución. sí. Sí. ¿Por qué quisieron mostrar una vivienda que está en ejecución ahora? Es una costumbre. Siempre mostramos la que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo otros proyectos, pero es como que esta obra nos tiene. Como que venimos embalados con un poco con la ejecución de la obra y dijimos, bueno, mostremos lo que estamos haciendo ahora, o parte de lo que estamos haciendo. Nos interesa como, porque aparte en la obra, a medida que la hacemos, repensamos todo, ponemos en crisis lo que fuimos decidiendo. Eh, no sé, nos gusta mostrar lo que hacemos en el momento. Teníamos algunas otras, pero creo que valía la pena mostrar esta obra que hacemos con Mariano Campelmacher, otro arquitecto nano, que, Bien. que bueno, hicimos juntos el proyecto. Y eso de poner en crisis, eso significa que si hay que hacer modificaciones en obra, se hacen. No es que dicen, no, el plano es así, hay que mantenerlos. Son de adaptarse, de ir moviéndose en el momento. No, o sea, somos muy estrictos en tener una documentación muy elaborada, pero se pone todo en crisis en la obra. O sea, que si es para mejor, se puede modificar y hay mil, o sea, realmente hay muchas decisiones que son de obra que exceden los dibujos y creemos que siempre la obra es una oportunidad para agregarle valor a lo que hacemos. Eh, Bien, o Sí, sea, y el dibujo no deja de ser en algún modo una abstracción que después, digamos, se concreta en la obra y bueno, de vuelta, repensar esas cuestiones. bien. Bueno, y en este caso, ¿qué quisieron? ¿Cómo empezamos a conversar? ¿Cómo explicarían el proyecto? Bueno, es una casa que tiene como premisa ser una casa patria, digamos.
De vuelta, esta es una obra que se está construyendo en un barrio cerrado, en Escobar, donde de algún modo, o sea, la normativa de los barrios cerrados tiene esto de los retiros, de laterales, de frente y demás, y hay como una idea del objeto, ¿no? Como del objeto exento, cada casa es como un objeto exento. Entonces, un poco lo que proponíamos o trabajábamos, veníamos trabajando ya en otras obras con esta idea de los vacíos internos, de patios internos y demás, y seguimos como en ese rumbo. Se lo propusimos a los clientes y un poco el proyecto nace de ahí, nace de decir, che, vamos a hacer una casa con un patio, que de algún modo ese patio es el encargado de articular todos los espacios de la vivienda de algún modo, eh, y un poco va por ahí, ¿no? Que sería este patio. Sí, ese patio. Ese patio, digamos que no es el único, o sea, si bien es como el patio interno y principal y central, hay como una sucesión de vacíos que van como dialogando con ese patio constantemente. eh, pero sí, ese es como el patio. Y también tiene esta, aunque sea una casa de country, tiene una fachada a la calle y una fachada al jardín. Sigue teniendo la cuestión urbana, ¿no? Y cada una de las fachadas que se proponía a ese patio, también la idea es que fuese como diferente, ¿no? La fachada del living es como un gran ventanal, esa que se está viendo ahora tiene como parte de la galería, parte del paso desde el garaje hasta el ingreso de la vivienda. Bueno, el paño que se ve ciego es como lo que contiene toda la sala de máquinas, la parrilla y demás. Ahí está, ahí están las dos caras. Sí, sí. La de la derecha, digamos, es la que da a la calle, igual es como parte del contrafrente también, ¿no? Pero Sí, como que empieza modelándose de tal forma que hacia la calle del barrio es más privada, es más compacta, es más ciega, y a medida que se atraviesa el patio se va haciendo como cada vez más transparente, se dibujan un poquito las esquinas, es como que hay como un trabajito ahí de transición de un frente a fondo que nos resultaba como interesante abordar y nada, de trabajar una casa patio que siempre nos entusiasma, es una tipología que nos gusta y eh, me parece Sí. que da para, por lo menos para ponerla en crisis, trabajarla y sí, esa imagen, mira la anterior, esa, digo, da el contrafrente, o sea, da como al fondo del lote. Tenía la particularidad que el fondo del lote, lo que sigue por detrás, ya tiene todo un gran abierto, que está el golf actualmente y que hay una futura urbanización, pero que justo ahí supuestamente habrá un lote, con lo cual no va a haber más viviendas. La idea era un poco que también eso a futuro no se iba a modificar, digamos, no iba a aparecer algo construido por ahí detrás. No, porque en un momento todo esto se va a urbanizar va a quedar como dentro de una ciudad también. Eso también hay que como ir pensándolo. Bueno, esto se supone, esperemos que no, que se mantenga esa idea. No, que sería estamos viendo esta fachada, esta sería la que estamos viendo al otro lado. Claro, como si estuviese parado el observador de ahí mirando para el otro lado. Y bueno, también tenés como patios superiores. Sí, son terrazas, digamos, es como de vuelta, todo se vincula alrededor de ese patio central, o sea, la vivienda crece hacia el frente en altura y hacia el fondo se va como escalonando, digamos. sí, o generándose balconeos, o sea, de esa terracita superior, uno en el patio interno, otro en la pileta, es como que nos imaginábamos como lindas situaciones del habitar ahí, o sea, de la relación de la terracita con el patio, de la terracita con el fondo, como que nos parecía como un lindo límite bastante difuso entre ese patio y el fondo, como que darle como otro carácter que no suele estar así en este tipo de Sí. casas y nos Y en el gustaba. proceso de diseño, ¿el render en qué momento está? ¿Está ya el momento de expresar o también el momento de diseñar? De No, en expresar, este tipo, caso de de diseño, comunicar, ¿no? Hay que mostrarlo. sobre todo en este caso,
en el inicio, porque Nano, nuestro socio en este proyecto, es muy bueno con esta herramienta y todo lo íbamos verificando constantemente, era una maqueta que íbamos tocando todo el tiempo. Hay idas y vueltas con los clientes mostrando esta maqueta virtual y nada, es algo que nos contagió y estamos haciéndolo actualmente en todo lo que hacemos. Eh, no era una práctica tan habitual nuestra, trabajar tanto con el modelo así vivo, pero ¿no? Ya lo No, tocamos. pero sí, en este caso, de vuelta, fue este caso en particular, pero Nano tiene una habilidad muy grande con el modelado. O sea, sí, obvio con el render, pero digo, con el modelado es muy ágil para hacerlo, entonces era muy bueno el ejercicio. ¿Y la planta en Mm. qué momento entra en el diseño? Pero empezamos con la planta. O sea, el primer esquema, me acuerdo, el primer esquema era esto, y o sea, quizás con la escalera al revés, o sea, la discusión principal o el tema principal era eh, si el volumen, si el volumen de dormitorio se iba al contrafrente o al frente. En este caso se hizo el frente por un tema de privacidad, por un tema de sombras. eh, Incluso la posición de la escalera fue dando vuelta por todos lados. Pero la concepción de la casa patio nació el día cero, cuando empezamos como a darle a los clientes las posibilidades, las variantes de cómo puede ser su casa, que empiezan siendo generalmente muy compactas, por un tema económico, porque aparte eso es una casa que se tiene que hacer con poco valor, o sea, hay que hacerla con lo más barata posible y de base una casa patio no es lo más barato porque aumentás el perímetro, es como que tenés un montón de cosas que la hacen más cara y sin embargo el resto de las decisiones, o sea, una vez que ya se define el tipo de casa que se va a hacer, nada, el resto de las decisiones están atadas bueno, cómo llegamos al valor que nos pide el cliente, que eso también tiene que ver con nuestro trabajo, que no es que hacemos el proyecto y otro se ocupa de hacerlo, sino que generalmente estamos involucrados en todas las etapas, desde ese primer dibujito que te digo que se parece mucho a esta planta que aparece acá, hasta que entregamos las llaves de la casa, que, que la idea es, nada, llevarla a cabo, o sea, que se construya, o sea, con los recursos que tengan, pero que se haga. Y es una casa que Sí, en realidad el acceso general en este tipo de casas es por el espacio donde dejan el auto. En el día a día no se entra por esa que está señalando, sino que generalmente se entra por verdad. ahí, cuando está el auto, y hay un semiabierto que te comunica con la planta pública del lado derecho, y es como que esa apertura, mirar el contrafrente y atravesando el patio es lo que se produce cuando uno llega. Eh, o sea, es la forma, ¿no?, más económica que encontramos de generar un patio, que está hecho por límites variados. O sea, hay un volumen compacto en el frente, hay un volumen en doble altura a la derecha, hay un volumen muy chiquitito que te permite circular en la planta alta hacia la terraza del contrafrente, y hay toda una losa que nada, como que te enmarca un poquito el fondo del terreno. Que esto era lo que veíamos todo con la terraza, jardín, el patio y los cuartos. Sí, una planta alta muy compacta, muy chiquita, o sea, todo muy realmente son recintos muy pequeños, por un tema económico, porque el metro importa a la medida a la hora de cotizar una casa, y, y gestos que ya son habituales en nuestro quehacer, la escalera liviana, con una Mm. circulación que balconea un espacio que nos interesa, con vistas cruzadas a una terraza jardín opuesta, y el resto es como La altura. una doble altura, ¿sí? Y los cuartos Mm. reducidos. Bueno, hace un tiempo yo me había como obsesionado, no sé si habrás obsesionado, pero con esta idea de lo que estás diciendo de la casa compacta, yo lo relacionaba muchas veces con los departamentos, ¿no? Esta cuestión de que hay muchas casas de country que en realidad son plantas de departamentos, ¿no? Como que de departamentos de ciudad. O esta cuestión que decías de compacto, ¿no? Que tiene como reducirse lo más. Y en este caso también, esta casa puede ser aunque es medio raro porque es en L, ¿no? Un departamento en L es muy raro, en dos niveles. Pero tiene como este formato de casa-departamento también, ¿no? Sí, en alguna medida de los ambientes, de vuelta, también había como un presupuesto, como muy fácilmente nos íbamos de metros cuadrados,
Claro, y porque, los clientes estaban como porque muy lo que involucrados. equivale ahí es el metro cuadrado, estás como atado a eso. Claro, teníamos clientes como muy involucrados dentro del proceso de proyectar la casa, lo cual estuvo muy bueno. Y también había como eso, una cantidad de metros cuadrados a respetar, entonces, bueno, había que elegir. Y no hay grandes espacios, digamos, sobre todo dormitorios y demás. Losa de hormigón, hormigón. La TEA, como la mayoría, creo que en los barrios cerrados con suelos que no ayudan mucho, por lo general nos toca como este sistema para las fundaciones. Ah, y la foto es un poco esto, como ya surge de ahí como ese patio, venía más por ese lado, como, Sí, la primera emoción de ver el patio claro, hacerse. ya empezar a entender de proporciones, de empezar a ver si lo que habíamos dibujado de vuelta, esto que hablábamos antes, ¿no? De verificar en la obra eh, lo que estaba en papel, digamos, llevarlo ahí, verificar proporciones y demás, que todavía hoy estamos discutiendo, ¿no? Pero bueno, Que viéndolo así parece una tarea automática, simple de hacer, pero después te encontrás con que el suelo es más blando de lo que esperabas, con que la tosca que tenés que cargar es el doble de lo cotizado, con que, eh, bueno, demás cosas que surgen en la obra que, que- que requieren como mucha atención y es una foto que nos gustaba. Había nevado ese día en la provincia de Buenos Aires. Mirá Había vos. caído una cantidad de escarcha que llegamos, estaba blanco y el miedo de hormigonar con temperaturas bajo cero. Nada, cosas fueron que esos pasan. días fríos del invierno este que pasó, que llegábamos a la hora y no sé, el balde que había quedado con agua el día anterior aparecía hecho hielo, literal. No, porque también tenemos esta situación en La Pampa que el suelo no es muy confiable. Lo tenés que rellenar con Menos en todo. estos barrios cerrados que es puro relleno y te encontrás con un suelo tremendo que tenés que empezar a reemplazar. Claro, pues básicamente son humedales. Sí, Sí, y relleno. relleno sobre todo. Y bueno, ahí se ve como el patio, lo que decías del patio, ¿no? Como lo que no está hormigonado, lo que es libre. Exacto. De hecho, es más, eso no lo sacamos. O sea, eso que se ve ahí en realidad es tosca que, bueno, se fue tirando encima, pero no, cuando entró la máquina no sacó el Bueno, ahí te das patio. cuenta también de la importancia del suelo, ¿no? Porque la cantidad de hierro que tenés en la platea para todo lo que va ahí arriba. Sí, 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 igual es una malla tranqui, esa tampoco es que No, bueno, pero te das sea cuenta como que tenés súper de como... No, hay bastante, sí, porque flota sobre un terreno que es bastante malo. Sí. Y esto cuando ya estaba hormigonada y se empezaron a trabajar con el sobre planta baja. Eh, eh, Y Trabajamos con la todo mejor hormigón. tecnología que se puede tener, es decir, solicitar que sea todo encofrado peri para que las líneas se mantengan rectas, todas cosas que vas ganando de experiencia casa a casa eh, y que nos parece lindo, como cuando se empieza a ver en la foto eh, las distintas maneras en las que va apareciendo ese patio. Acá es un hormigón de tablas, donde es un fenólico abajo cubriendo todo y tablita por tablita arriba. Y y después ahí todos los ya con, tabiques de ladrillo hueco, los interiores. Sí, o sea, cuando nos dan la posibilidad, generalmente usamos Retac, que nos Ah, parece perfecto, o sea, liviano, mm. eh, con una dimensión muy clara que no varía, aislante muy bueno, y en este caso, bueno, el ladrillo que se puede para la casa que... o sea, bueno, es una casa que si bien es en un barrio cerrado y que tiene digamos, un presupuesto grande, porque vale mucha plata construir hoy en la Argentina, se buscó como de algún modo ajustar esa economía. Bueno, hay materiales que esto, se usa ladrillo del 18 hueco, no se usa retada, que en algún momento la casa se había pensado con, Con doble bueno, muro. con doble muro, o sea, queríamos que fuese como de ladrillo, como un pintado de blanco. Hubo como idas y vueltas, pero bueno, se nos iba o se les iba al cliente, a los clientes de presupuesto. Entonces, bueno, eso también se va ajustando eh, y va a Y, terminar probablemente siendo de un revoque texturado o irá por ahí con el acabado de la casa.
¿Y cuándo entre ustedes, ¿no? Seguramente cada uno va a tener una respuesta diferente, pero ¿cuándo se dejan de estar tranquilos? Que digamos, bueno, la casa ya está bien. En este Uh, estado, más adelante, cuando, viste, que al principio están como, bueno, hay muchos ansiedad de cómo va a suceder, pero ¿cuándo le baja como diciendo, bueno, ya está, la casa ya va a salir bien, porque esto está bien? no, creo que no nos pasa mucho eso. O sea, somos como bastante obsesivos y tenemos como mucha presencia dentro de la obra. Entonces, bueno, cada etapa es. O sea, si uno capaz se pone contento, no sé, cuando desencofrás y decís, listo, salió bien el hormigón, ya está, paremos de Como sufrir con hay esto. Pero un bueno, 20%, ya está, no se cae la sí, casa, ya pero está. bueno, entra la mampostería y es otro, como te cambias el chip a todo lo que es mampostería y ahora nos volvimos a cambiar el chip a lo que es instalaciones y así, y de repente además tenés como muchos gremios dentro de la obra, o sea, hoy actualmente, no sé, hoy estaba el eléctrico, el del aire acondicionado, el plomero, toda la albañilería, bueno, tiene como, cada etapa tiene su complejidad, pero Pero más o menos a los 3 años de terminada la obra y nos tranquilizamos. O sea, pasa mucho tiempo. O sea, realmente el momento de, sí, quizás si lo ves en nuestro trabajo hoy por hoy es, termina el hormigón, te tranquilizás, empieza la mampostería, es una etapa tranquila la mampostería, porque no hay mucha posibilidad de error. Y si hay Mm. error es muy sencillo corregirlo. Ahora, las instalaciones estamos muy encima realmente. O sea, porque requiere mucha presencia en obra, muchas pruebas. eh, Hay que estar. O sea, y Y es no posible donde revisamos. más, y es posible donde el cliente más quejas vas a tener después, el funcionamiento de la casa, ¿no? Y si pierde sí, algo, si no pierde, ¿no? Sí, no nos gusta para nada tener que volver a la obra a arreglar cosas, entonces es como que nos preocupamos mucho en esta instancia de que realmente esté bien hecho. Eh, Trae problemas, discusiones, malhumores, pero intentamos que se haga bien para evitar esos. Es feo y volver a la obra una vez terminada. Realmente no es lindo. ¿Y los dos tienen actividades programadas o los dos hacen todo? no somos muy, no tenemos un método muy establecido. Los dos hacemos todo, somos bastante desorganizados, creo que en ese aspecto. No es Y que, bueno, capaz, el hormigón la hago yo, la instalación la hago yo, no, los dos hacen hormigón. no. No, lo que sí hay como claras, como mucho más claro la personalidad de cada uno, y bueno, sabe dónde cada uno es más fuerte. Claro. Pero desde qué rol ocupa cada uno, todos, los dos hacemos todo, digamos. ¿No? Un poco eso. Sí, o sea, de distintas formas, ya sabemos. O sea, hay veces que tiene que ir uno, hay veces que tiene que ir el otro. Cada uno se fija en otras cosas. O sea, eso es lo bueno, quizás de laburar de a dos, es que hay cosas que yo no veo y no quiero ver y las ve él, y viceversa. O sea, trabajamos mucho en conjunto, o sea, sabemos qué está mirando el otro. Entonces, nada, es un complemento. La verdad que Bien. quizás suena desorganizado, pero es como que hay un ida y vuelta diario entre la obra, los dibujos que estamos haciendo, la documentación que nos está tocando hacer. Que sí, que algo de organización hay, porque Sí, sí, funciona. algo funciona de todo eso. No, pero digo, no es que de golpe uno se dedica al proyecto y otro a hablar con el cliente, otro se dedica al No, render, otro a la obra. Los dos no, los dos hablan con el hablamos con cliente, los dos van a la obra. No, los dos hablamos con el cliente, los dos vamos a la hora, distintos días, o sea, hay días, pero nos hablamos, nos hacemos una minuta de qué pasó, los dos documentamos, quizás en la documentación es donde nos podemos organizar mejor, porque quizás uno está haciendo cómputos y el otro está dibujando detalles, es como que ahí es donde uno puede organizarse como con más claridad. Sí, Bien. totalmente. Eh, bueno, vamos a la obra ajena. Han elegido dos, un argentino y un australiano. Ahora veremos por Sí. qué los dos, que son muy diferentes en realidad entre estos casos. Bueno, primero por el porteño, por Beitía. Beitía, ¿no? Sí. Tía, Eh, sí, la elección de dos obras tiene que ver un poco, bueno, también como contrapunto, o sea, por un lado, por un otro lado, porque tampoco nos terminamos de poner de acuerdo entre los dos en elegir una. Eh, Así que, bueno, nos tomamos el atrevimiento de elegir dos. El Sul Solar, primero, y esta tal vez tiene que ver más con, como que fue una obra más elegida por mí y la que sigue por ese.
Y esta tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio de la charla, me parece, con esto de ir a una escuela técnica, en la secundaria, de tener como que te enseñen a proyectar, no sé, a través como de un hall distribuidor y qué será el método y demás, entrar a la facultad y de repente encontrarte con estas cosas. Eh, y tiene que ver más con eso, ¿no? Con un pasado de la época de la Facu que con algo que, no sé, hoy nos represente o demás para plantear arquitectura. Y además tiene como el plus de que mm, muchos de los integrantes que participaron de este proyecto después fueron formadores míos dentro de la Facu, gente con la que hoy trabajo, Javier Alemán, Juan Ayelo, Pedro Llamedo, que creo que estuvo también. Ah, sí. Entonces viene más por ese lado. Era un poco por ahí la elección de la obra y no tanto, no sé, con un presente. No, acá cuando hablábamos de los pH, ¿no? De esta cuestión de la intervención dentro del espacio, el Museo de Sur Solar es un caso como buenísimo en eso, Sí, ¿no? es Porque una es una casa intervención, antigua. sí, sí. Sí, es una intervención dentro del capital igual es una joya, ¿no? La obra es excelente, como viene por ahí un poco. Sí, por lo formativo, o sea, dijimos, che, porque podríamos haber elegido cualquier otra cantidad de obras, nos interesaba el Borromini en Ale Cuatro Fontane, nos parecía como buena para mostrar, y por el contrario, la vivienda de Rockefeller, eh, la Guest House de Philip Johnson, y decir, che, desde ese barroquismo puro hasta ese otro clasicismo estamos, nos interesa como todo lo que hay en el medio, y acá lo mismo, o sea, de alguna manera el subsolar en una época nos parecía como, che, lo mejor que hay en el mundo, cuando en la etapa de estudiante, cuando uno ya ve lo que conoce y de repente aparece este expresionismo que nos volaba la cabeza y todo lo que era Miralles y Mm. no sé, qué otros Carpa, autores, de Carpa, Carpa estaba un no sé, montón. Morfosis, o sea, nos interesaba mucho la cosa barroca de la arquitectura, barroca en el sentido contemporáneo también, o sea, una Sí. expresión total del material. eh, no estamos ahora en ese momento, o sea, incluso la casa que acabamos de mostrar está hace tipo, quizás, o sea, hay cositas que nos interesan de eso. eh, Sí, pero sí hay algo siempre de lo espacial, ¿no? De la búsqueda del espacio interior, de generar como esos espacios con cierta sensibilidad, si se quiere, que bueno, sale un poco de ahí también. Porque tiene unas situaciones espaciales, bueno, acá como hablabas del barroco, ¿no? De estos elementos justapuestos y unidos al mismo lugar. Es todo esto. sí, la expresión material, el juego con la gravedad, los balconeos, o sea, son cosas que nos interesan, quizás. No, y la estructura, o sea, de vuelta, y la estructura además como una ordenadora del espacio, no solo como elemento de sostén, como que hay algo ahí Todo que esto. sigue estando presente de algún modo. En realidad, todo lo que es hormigón es realmente estructura. Todo esto. Sí, pero es lo que es la obra en sí, básicamente. Sí. Y hay cosas también como medias surreales, ¿no? Dentro, ¿no? Como estas cosas. Bueno, hay todo un juego con la obra en Lo sí, que nos no volaba solo la con la. cabeza, que aparezca esa linterna ahí en el medio, ¿no? Sí, esa escalera, todo, es como. Sí, ahí está. Muy bien. No estuvo mucho, muy presente en mi formación, o sea, había un ejercicio que hacíamos en la cátedra de la que participaba, que era eh, trabajar con un material que en su momento era la madera. Burgu tiene 1000 obras en madera de una forma muy ordenada y es como el comienzo para empezar a construir, para entender cómo se construye. En realidad, las obras de Burgu no son tan todas parecidas a esta que la Magnet House, sino muchas levitan, se separan de la tierra, es como que tiene otro aspecto, pero siento que dijimos, che, elijamos dos obras formativas nuestras, y era eso, como una etapa donde uno empieza a comprender cómo se construye realmente. O sea, quizás yo llegué al sur solar como mucho más adelante y empecé realmente con mirando mucho a Murku. Ni siquiera los grandes maestros, o sea, era como entré de una a empezar a entender cómo se construía, porque es muy didáctico realmente la obra de
de Glenburg. Es muy, te da para aprender un montón. O sea, de un método de construcción, un método de diseño, la relación de los espacios servidos y sirvientes, la relación con el exterior, los elementos de protección solar. Es decir, tiene una gama, un vocabulario muy particular que es didáctico y me servía cuando daba clases, cuando, no sé, cuando yo empecé a dar los primeros pasos en arquitectura y entender qué elementos las componen y lo sigo viendo, o sea, seguimos en realidad. Lucky hoy por hoy creo que mira más Murtu que yo, ¿no? Puede Porque es ser. el que se ocupa generalmente de la parte más del desarrollo del detalle de los techos y demás. Eh, Así que todavía es como que entre una cosa y otra estamos, entre la búsqueda espacial, eh, digamos, del espacio en sí, de los balconeos, relaciones y expresiones materiales, y una cosa muy ordenada, muy clásica, que en realidad se ve acá, pero podríamos haber traído otros dos, no sé, podría haber sido eh, Mario Roberto y Clorindo, Lindo. o sea, son dos extremos que nos interesan y todo lo que pasa en el medio, o sea, realmente elegir una obra es complicado, nos pareció como, bueno, mostremos las que nos marcaron en los comienzos. La Magney o la Mary Short, puede haber sido la Frederick, o sea, cualquiera de las de Glenn que te enseñan, bueno, así se construye, bueno, en este caso en Australia. Muy Eh, bien. Y una cosa muy buena de Glenn son es la documentación, los dibujos, las plantas, los sí, cortes, son preciosos. sí, Y ahí te das cuenta cómo él piensa y construye y lo va haciendo, ¿no? Porque con lo que decimos, con la claridad que se ve, está en todos lados, ¿no? Está en todas partes de la obra de Murphy, esa claridad. sí, sí, coincido. Eso es muy bonito. Y maqueta. En maqueta, yo antes trabajé en maqueta física. Todo el tiempo hacer maqueta. Y después de mucho tiempo, esta la hicimos porque fue para una exposición, pero no es algo que hacemos recurrente, o sea, de forma recurrente. Hacemos mucho más trabajo virtual. Nos gustaba más la que está Zoe, la hija de... Ahí está la enana. Pero además hacía mucho que no hacíamos de vuelta y esto, y también la maqueta la hicimos con la obra en ejecución. O sea, cuando estábamos ejecutando esta obra, estábamos haciendo la maqueta, entonces lo teníamos como muy vivo todo. Hasta podíamos ir a verificar en la obra cosas, no sé. Eh, O sea, sí, nos gustan las maquetas. Pasa que que yo, nada, hay como otras tecnologías hoy que tal vez cuando cursábamos, no sé, de vuelta, o sea, de vuelta que nos permite tal vez un archivo que uno se envía, que la maqueta no se puede, bueno, es un poco el día a día que nos come, pero sí, fue interesantísimo de vuelta hacer como este ejercicio que hacíamos mucho que no hacíamos, como pensarlo Esto es en de vuelta, intermedios, ¿no? En la exposición de intermedios. así es. ¿Y qué tal les pareció esa experiencia? Fue como este ciclo, claro, como que hay una muestra primero y después un ciclo de charlas. Entonces, nada, y también nos mantenía como bastante activos a nosotros yendo a las charlas de otros estudios que nos gustan y demás. Así que estuvo realmente muy bueno. igual, o sea, hay universidades que llevan gente como muy grosa, expositores muy buenos todo el tiempo a mostrar. Creo que hay un cierto movimiento, a nosotros nos gustó, nos pareció divino de parte de Fede que nos invite también. Sí, Creo sí. que él lo llevó muy bien a cabo, él y Atilio. Atilio y toda la gente que se ocupó. Nos encantó formar parte y estar cerca de colegas que realmente admiramos, o sea, mismo hablamos mucho de la gente que estaba rodeándonos y es obra que miramos constantemente, nos gusta. Y esta obra la mostramos ahí cuando estaba en ejecución. Y de nuevo, fuimos con con nuestra lámina en ejecución, o sea, demostrar la obra tal cual estaba. Que en realidad es lindo mostrar el proceso, porque realmente nos convoca, o sea, estamos en eso. No somos arquitectos del proyecto y de la obra terminada, sino que hay un montón de cosas en el medio que realmente son como muy complicadas que nos gusta mostrar. Eso sí, ya es de Bien. la obra terminada. Y ahora sí están están en una situación más urbana, no están en barrio cerrado acá. No, eso es en Ituzaingó, en una Qué traza lindo. urbana de viviendas que a poco se va densificando.
era un lote vacío, y eso fueron dos casas que se hicieron, espejadas. De hecho, la maqueta es solo una de las casas. Que son de acá, las dos casas. Exacto, exacto. Ese es el cuatro Federico. Ah, y también tienes un patio como que dividía los dos, ¿no? Bueno, Bueno, mirá, claro, o mirá. sea, de vuelta esto que hablábamos de la premisa, un poco de la casa que mostrábamos antes, o sea, ya veníamos trabajando con esta idea de los patios internos, esto obviamente como una planta alta, la idea también, la foto que mostrabas antes de la obra, el interior, o sea, se da como, se vuelve a repetir algo de esto de que esa terraza y llena como de luz toda la parte interior, como de la doble altura otra vez, o sea, hay elementos espaciales y como decisiones proyectuales que vamos como repitiendo y nos gusta un poco eso también, como adaptándolo a cada propuesta, pero nos gusta Bien. mantener como esa. Y tenés el sistema de parasoles. Y esta obra sí tenía, Sí, también, de nuevo, con los recursos que se puede, es como, bueno, hay esto, hagamos los parasoles, porque la orientación que necesitaba parasoles horizontales, y en este caso son fijos, los de contrafrente eran móviles, pero la idea era como, bueno, responder un poquito, también dar cuenta de la inclinación, hay una zona de casas inclinadas, o sea, de sucesión de capas que había, o sea, de patio, de rejita, de, como que hay mucha cosa ahí en esa zona, y era como, bueno, hagamos una fachada que no sea plana, sino como la vamos como alargando, o sea, de alguna manera ir generando un cantero, un parapeto, una ventana, un alerito, es como que la idea era eso. Y nada, un montón de decisiones que tienen que ver con el clima, con el espacio, con el uso, con el usuario, que en realidad era genérico en este caso, hasta que conocimos a la que lo habita. Eh, Bien. Y, y acá, ¿por qué continuó la losa? bueno, porque ¿Querían ese es el techo unificarlo? como, es la cubierta a doble altura de la galería, o sea, que tiene un quiebre ahí y ahí abajo están las parrillas. O sea, la Ah, idea es que que se presentaba, o sea, que se viera como un único, una, elemento. no pensar como una serie de dúplex o un elemento que se repite, sino que se vea como una totalidad. Bien. O sea, si bien está empejada además. Y me imagino que después la naturaleza algo hará con estos parasoles, ¿no? Hasta se podrá. Ahí te va a ir cambiando. Esos no tanto porque si los usan móviles, o sea, Ah, esos ¿son parasoles se móviles? pueden, claro, o sea, tienen esas dos guías que se ven ahí y se pueden, digamos, Ah, desplazar. en un momento pensé que eran móviles y dije, no, no creo. Ah, mira qué bueno. No, son corredizos, sí, o sí, sea, después que se ingresan al corren techo. totalmente para el lado de donde está la pared ciega o se vuelven para donde está la ventana. Los del frente sí Estos sí son son fijos, fijos. los del frente son fijos, esos sí quedan ahí, como unificando el frente, los del contrafrente es como que, bueno, le da como cierta unidad a cada casa. Es lindo, es como Bien. que el ida y vuelta entre tratar a la propuesta como algo, son dos casas separadas, o es algo en conjunto, como que, bueno, esas preguntas que uno va respondiendo a medida que va modelando el proyecto, nos gusta, es como que es un lindo diálogo propio que en realidad, hasta que no lo conversás con nadie, queda ahí. ¿Son de pasar con el auto y ver cómo van avanzando las casas? ¿Cómo la gente las va usando? ¿O prefieren no Sí, bueno, verlas? no, yo obligadamente por esta paso a diario, porque el jardín de mi nena queda ahí a 2 cuadras, entonces eh, la veo a diario y también veo cómo se va, cómo va madurando, ¿no? De algún modo. Eh, a veces me preocupa, a veces me alegro de vuelta esto, de ver crecer la naturaleza, ver cómo la habitan, de qué forma la entienden. O sea, una de las casas hoy está ocupada, ya tiene su dueña, y ver también cómo se la apropia, como que me divierte ver eso. Pero después en los demás no, solo en este caso por una cuestión No, vial. sí, 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 o sea, en todas. Es lindo cuando el usuario se lo apropia, pone cortinas, o sea, le va cambiando, algunos le agregan cosas y bueno, hay que soltar, pero sí, yo paso muy seguido por una de Devoto que está cerca de tu amigo Frasi, allá a 2 cuadras sobre Lincoln, paso seguido, a la de
no sé, Claro. pasábamos, o sea, todas las que están, hay un par que voy siempre, que son mis amigos, a las casas de mis amigos voy muy seguido, y es lindo ver cómo un espacio que fue diseñado como comedor termina siendo un lugar de bautismo, o un lugar, no sé, como qué uso le vamos dando, y hasta situaciones como muy graciosas, de que yo cuido más la casa que los propios dueños, y o mensajes a cualquier hora de, che, se despegó un ladrillito refractario, no sé. Sí, las vivimos muy de cerca las casas. O sea, algunas Claro. son para usuario genérico, que nos pasa muchas veces, y hay otras que son para amigos muy cercanos del alma, que vas todos los domingos, qué sé yo, todos los sábados, y es muy recurrente ir y es lindo. O sea, la verdad que es hermoso que algo que realmente nos vuelve locos hacer las obras. O sea, no es algo simple, no es algo que nosotros lo dejamos como, che, bueno, dale, que el constructor se ocupe. No, estamos muy en el día a día y sabemos, nos acordamos de cómo replanteamos cada cajita de luz. Entonces, cuando vas a visitarla de nuevo desde otro lugar, nada, la recorres con otros ojos y es lindo, o sea, está bueno. Y la vas reparando, o le vas diciendo, no, esto así no era de acá, vas como también aconsejando, como guiándolo, para que la cuide en la casa. Sí, bueno, la obra que veíamos antes, la terminamos, la entregamos, una se vendió, y la propietaria automáticamente cuando la compró nos llamó para hacer una reforma. Y nosotros veníamos como recién, como, era como no, no le podés tocar ni una coma. Y nada, y hubo que adaptarse y hubo un ida y vuelta para incorporar como programas pequeños que quería incluirle. Y bueno, de vuelta, ida y vuelta con un nuevo cliente, pero solo, o sea, tuvimos que reformar de algún modo o No, pero qué una suerte que le obra dijo a ustedes propia. mismos. Sí, sí, bueno, Bueno, dibujo. dibujo. Y dibujo en realidad puede haber sido, o sea, agarramos algo que nos representa, que es como el ida y vuelta con el gremio, con la persona que lo hace, con la persona que lo ejecuta, que no es un dibujo acabado, sino que hay como un ida y vuelta entre algo que planteamos nosotros, algo que nos devuelve el herrero, algo que lo volvemos a dibujar, algo que tomamos medidas en la pared, por eso aparece quizás algún dibujito malo en la pared. Es como cosas que hacemos y son los dibujos que nos representan, o sea, que son el cómo hacemos lo que hacemos, que es para la obra, digamos. No es Sí, para. mostrarlo como un proceso también, o sea, Es la Bien. evolución de un dibujo o la cantidad de dibujos que uno hace para conseguir lo mismo, que es esa puerta que se ve ahí, una simple puerta que en realidad lleva como, bueno, detalles de ida y vuelta de un proceso que se da a través de dibujos que nos gustan, Axos o el otro que es un detalle como muy fino y todo para tener una conversación con el herrero, que es el que termina agarrando todo eso que hacemos y lo fabrica. Sí, es un dibujo de expresión, de comunicar hacer algo. Necesito hacer esto, bueno, hay que dibujarlo para entenderlo. sí. Sí, con el objetivo final de que sea la mejor puerta que veas, o sea, y aparte una evolución, nosotros lo vemos como o sea, también mostramos una puerta como de una obra muy chiquitita, que es como, bueno, dejamos todo en esa puerta y Con esta obra había que generar un nuevo dormitorio y que ese dormitorio estaba en un altillo que no se llegaba, o sea, se llegaba por una escalera marinera. Entonces la obra básicamente consistía en una escalera y una puerta. Entonces, bueno, dijimos, va toda la artillería de esa puerta, eh, y un poco por eso también viene lo del dibujo y todo lo que conlleva hasta que se materializa, ¿no? Muy bien. Así que esta fue una intervención, lo que decíamos antes, de las preexistencias. Sí, y muy pequeña. Bueno, esta quedó y divina. cuando era chiquitito marcando, no, porque separábamos otros dibujos. De dibujo técnico hay tintos en la página, no sé, nos gustaba recién también, veíamos en la página el de Basurco, que es un dibujo que realmente se cumplió y eso nos da como mucho placer cuando che, se hizo igual que lo que estábamos proyectado. En este caso es como, nos gusta mostrar esto, bueno, quizás el dibujo que evaluamos con el ingeniero y después, che, ¿cómo se lo comentamos a la gente que lo va a hacer? Y es como el dibujo como una herramienta fundamental de nuestro laburo. Sí, sí, Esto era de como paso explicar. de una escalera, la llegada de una escalera a una planta alta en la obra de Orense.
Eh, Bien. Y además, ¿cómo ayuda? Y otra cosa que también habíamos hablado en otras oportunidades es el hecho universal del dibujo de arquitectura, ¿no? Podemos estar en cualquier sitio y sabemos que 90 es una medida, ¿no? Porque está esto, ¿no? Como que está dos líneas, ¿no? Como, cómo te va remarcando, o la flecha, ¿no? Como también este sistema de dibujo es universal. sí, o sea, Lucky lo dibuja más lindo en las paredes que yo. Tenemos, ahí sí, no estamos muy separados en qué hace cada uno, pero sí, es universal, la verdad que es así. O sea, de alguna manera dibujamos para que se entienda en obra lo que hacer y lo dibujamos una y mil veces hasta que podemos darnos a entender. Pero ¿Sabes? aparte hay mucho ida y vuelta con el que lo hace. O sea, nunca Mm. hace, o sea, hacemos mucho parasol de microperforado, pero no lo hacemos solo. O sea, realmente hay un ida y vuelta de varias veces hasta que sabemos el plegado exacto, y empezamos a hablar nosotros en medida de 3/16 de un octavo y de todas las medidas que hablan ellos. Y es, no sé, Es el medio de comunicación también que tenemos, es como holográfico, es la manera de comunicarnos que tenemos entre nosotros, con los gremios, en fin, como que ahí Muy se ve un bien. dibujo mío que es más feo. nada, ¿Eh? yo no distingo. Sí. Acá Estamos hay como viendo un de quién es collage cada de uno, Por pero eso el dibujo lindo es el de Lucky que está ahí, el que está arriba, el que dice 30-12 mío. este. yo no distingo de quién es cada uno. Sí. Acá está más prolijo porque es de una libreta. Y este parece una charla con el ingeniero. Este era como. Esto era charla con el ingeniero, no era eso, de hecho. Y también, Los de cuatro vuelta, Fidel cuentos, decir, 10, bueno, ¿no? Y, Sí. pero, Bueno, también la importancia de trabajar con gente de confianza, ¿no? Como que no sé qué haríamos sin Iván. no, no, siendo ingeniero. bien. Sí, ¿y andan con la libreta? Son de andar con libreta siempre? En este caso. Bueno, yo no, por eso dibujo en las paredes, Sí, yo pero sí. sí, ese sí, ese sí. Yo sí, yo voy con mi metro a todos lados, o sea, sobre todo la cinta métrica. Después elegimos otro objeto para el último punto, pero voy con mi cinta métrica a todos lados, incluso los albañiles me regalan sus cintas como por, che, vos medís mucho, toma. Como, eh, sí, la libreta también. Son de comprobar. Él es Son más de del comprobar. lápiz, él es más de llevar el lápiz a todos lados. Yo voy con una Bic y una libreta. Bien. Claro, vos dibujás en las paredes. Sí, ¿dónde se puede? Sí, no, pero no estoy tan ordenado, no sé, de salir de casa y agarrarme el cuadernito y el lápiz, yo que sé, siempre algún lápiz tengo, pero ¿Y siempre son así? ¿Está el más ordenado y el más desordenado? No, depende para qué cosa, ¿no? Yo no me considero muy ordenado, pero no, depende en qué cosa. Yo quizás tenga un nivel más de ser más estricto conmigo mismo y con lo que pasa en la obra, y él tiene las habilidades blandas más desarrolladas y sabe en qué momento decir una cosa, decir otra. Cada uno tiene, ¿no? No Su sé, su particularidad. aporte. Bien. Sí. Bueno, objeto, me gustó que hayan elegido escaleras, porque había dicho, miré y está esa escalera y dije, el objeto es la escalera. ¿Por qué la escalera? ¿O entendí ¿Qué es la mal yo el escalera? objeto? No, 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 el objeto de la escalera, no, nos parece, no sé cómo explicarlo. A ver, explicarlo porque. no, teníamos, a ver, no es nuestra la idea, la lección desde la mujer de Ezequiel que nos decía, bueno, tienen un montón de escaleras desarrolladas. Dijimos, che, es verdad, como objeto, pensar la escalera y demás, es como este elemento que conecta como en vertical, y que en cada uno de los proyectos, digamos, la escalera le damos como relativa importancia, como elemento, como objeto, y nos gustó esa idea que ella nos propuso y lo tomamos de ahí, como que nos costaba como Bien, elegir un objeto, como que habíamos pensado mucho, no sé, como que nada nos terminaba de convencer y fuimos por este lado. Entonces, nada, agarramos como diferentes obras, la escalera, y también y ver, esta era como parte del hormigón, no sé, esta que se ve acá, como otras son un elemento que, no sé, viene el herrero y la genera y aparece, es como, nada, cada uno tiene como su situación, me parece, otras que son existentes, hay una que es de un edificio, que en realidad nosotros no intervenimos para nada en la escalera, pero que nos gustaba mucho y lo tomábamos de ahí.
Sí, y tampoco es que le hagamos tanta importancia en el momento que lo hacemos. Después nos damos cuenta, o sea, en este momento nos estamos dando cuenta que, che, la escalera realmente me parece que le estamos dando en varios proyectos cierta importancia, pero en el momento es como que siempre cada proyecto es como una oportunidad para expresarse, para mostrar algo, para hacer lo que nos interesa. Y sí, realmente la vamos variando, o sea, hay detalles que vamos como puliendo, quizás es parecida la generación de la de Munilla con la de Orense, sin embargo, es como que a veces es chapa doblada, a veces es un tubo estructural, a veces es la pedada y la alzada toda de chapa. Realmente hay como un mundo en la escalera y nos interesa. A Cortázar también le interesaba. Y, bueno, Bien. Y todas son de ustedes. Son todas obra propia sí, las sí, es así. escaleras. Hay una que no, hay una que es de Gianotti, del arquitecto Gianotti. Es así, esta es de la obra de Munilla, que es ese altillito que veíamos recién. La siguiente es de la obra la del Lincoln, que esta Bien. está toda en chapa doblada. ¿Y esta? Esa es la que te decía recién, esa es la Esta es de la obra de Lincoln, de ahí en Devoto, que Qué es buena. toda hecha con chapa doblada. toda de Ezequiel, esa, ¿eh? Sí, es Esa es toda de linda, o Ezequiel. sea, quedó muy bien y todo como también es un laburo eh, de hermandad con el herrero para hacer este tipo de cosas y entendernos de, che, la expresión tiene que ser esta y hagamos bandejas para la protección lateral. No sé, como que sí, Además hay es un una escalera mundo ciega. detrás. Sí, que cuando pasó a cierta altura ya empezás a balconear y mirar. Acá eh, arriba. sí, ahí ya a partir de ahí se empieza a balconear hacia abajo. Esta Ah, es para el toda otro de chapa plegada. lado. ¿Esto es una casa? Es una entrada a tres unidades funcionales, tres departamentos, o sea, tres lofts. Esta es de Bien. Gianotti, esta no es nuestra, pero también es como que ahí siempre sacamos foto de escalera porque hay como un... Sí, Era el palier de una reforma, un departamentito muy chiquitito que tuvimos que hacer y era una Qué joya. bonito. o sea, era un Airbnb y el edificio es un edificio de Gianotti, de Francisco, ahí en el centro, en Diagonal Norte, y tenía una escalera que era una joya, toda revestida en mármol, con una baranda muy linda. Sí, hermoso. Mira la columna acá torcida, fuera de eje. Un chiste. Ah, está rotada en realidad. ¿De No, pero en ustedes? realidad yo creo que, o sea, para mí está bien puesta esa, ¿no? Para mí está bien, es como que, nosotros casi que ni tocamos, o sea, demolíamos la planta baja, no hay casi que intervenciones nuestras. Está la escalera, bueno, la cocina después empieza a ser nuestra, pero es como que era liberar la planta. Che, y estructuralmente, ¿qué agregás? Una columna. Bueno, realmente si la agregás de frente no tenía el mismo No, impacto que girándola. no, Estructuralmente absoluto. funciona del Si no, mismo modo. es lo primero que miré. Fui a la No, columna pero en este caso rotada. estructuralmente funcionaba bien igual, el ingeniero nos apoyó eh, y realmente para ejecutarla se llena más fácil teniendo, o sea, teniendo las esquinas, es más fácil de llenarla también desde arriba cuando vos tenés una viga que te limita, o sea, no tenés que hacerle como una batea. Eh, yo creo que había sido un acierto, ¿no? Sí, En ya su No, había pues momento. tiempo, porque es un lo teníamos. suplemento en realidad de esta columna. Era el único elemento estructural que aparecía en esa planta, que era una casa ya construida, que era una intervención de la nuestra, era una intervención en planta alta. Y la única intervención en planta baja que había estructural era esa columna, porque era una muy buena casa de hormigón armado, pero bueno, requería que ahí haya un refuerzo estructural. Eh, Dios. Y además también me gusta que esté de otro color, que esté color gris. Eso también como que Sí, le era, que habíamos esté dado rotada y en vuelta. gris, genera más Hay vínculo. otros, hay otros elementos que no se ven en esta imagen, pero había como un juego con las geometrías más puras, de bueno, el cuadrado rotado, una mocheta que era un medio círculo, como que sí, hubo un juego y esa mocheta también se dejó vista. sí, podemos haber elegido mochetas como también Como, como objeto, porque también tenemos un tema con las mochetas de que son parte de lo que hacemos. O sea, o son semicírculos o son triángulos, parece. triángulos, sí, o sea, son formas Ahí la puras, tiene tiene algo ahí la de... tienen a Testa en la cabeza. Sí, Sí, hay algo de eso. en realidad tenemos a muchos en la cabeza. Esta está, pero ahí como, no sé, la Porque Testa anterior. hacía esas cosas. La columna girada para mí es de un portugués que se llama Nuno, que
que lo sigo y se ve que alguna vez lo vimos, nos quedó y sirvió. O sea, la cosa es tenerlo acumulado y en algún momento cuando te sirve lo usás. Porque Sí, realmente creo que era mejor ese espacio con una columna girada que derecha. Y no era circular, porque todas las columnas de la casa son cuadradas 20 por 20 y era lindo agregar una columna más de 20 por 20. Eh, bien. Y esta es la escalera del otro lado, la que veíamos sí, antes. Sí. sí, sí, sí. Ay, qué bonita. Sí, esta es una vista desde el otro lado. Esto es como desde el ingreso, desde una de las calles, porque es un terreno en forma de L y es el ingreso desde la avenida Lincoln. ¿Cuál es el ingreso de todos los departamentos? No, no, este es el Ah, ingreso de lo que sería una cochera o lo que terminó siendo un local comercial. Este ok. es un local que tiene dos vanitos ahí atrás, acá está la mocheta circular de la derecha que siempre Bien, intentamos trabajar. Eh, pero el ingreso peatonal es de otro lado, o sea, es de la izquierda. bien. Ese, Este sería desde la calle Vallejos, es esta imagen. Gallegos sí que. Lincoln. Ah, no sé. Sí, la tengo vista. ¿Es ustedes? Mirá vos. De ese es esta. Es previo a que nos juntamos, a que nos juntáramos a trabajar. Qué bonita. Ah, bien. ¿Y la otra la tenemos? La de la columna Orense se llama, rotada. sí, no sé si hay foto de eso, pero Orense se llama, está más para allá, para la derecha en Ah, particular. mira, acá está. Ahí está la columna. Esa es de otra vista, o sea, la otra era desde la izquierda, ahora estás viendo como el espacio de lo que iba a ser la cocina. Y este es una reforma. Ah, claro, esta es la foto que yo subí hoy. Sí, en realidad es una ampliación de toda la planta alta. Ahora estamos trabajando de nuevo en algún proceso muy parecido, donde nos piden que nos queda chica la casa, queremos darle privacidad a los dormitorios y hacemos algo en planta alta. Siempre, casi siempre de la forma más liviana posible. Eh, Bien. Ahí está el volumen, ese es el volumen que hicimos nosotros, ahí arriba. O sea, en el Perfecto. frente tiene una ventana corrida y en el contrafrente tiene como ventanas puntuales. ¿Y dónde se sienten más? ¿Qué les divierte más? ¿La ampliación, la intervención dentro o la casa nueva? Son desafíos diferentes. No, o sea, A mí la casa nueva, a mí realmente sí. me gusta hacer obra nueva, me parece que tiene una complejidad distinta, pero menor de base, o sea, te desarrollás mejor. Ahora, no quita que los resultados que tenemos, no sé, Basurco, ahí se veía Basurco. Es un ejercicio en la segunda imagen, es Ah, un ejercicio que nos encanta hacer. La verdad que ver que tenés un vecino a cierta altura, otro vecino a otra altura, trabajar en los pHs, trabajar en el revestimiento para que parezca todo, no sé, para que parezca algo monótono, pero de repente es una ventana de noche. Como que hay algo, o sea, quizás un poquito más poético en trabajar en estas intervenciones. Lo que tiene la obra nueva es que es más sencillo. O sea, el cálculo estructural, que es algo que nos preocupa, que nos importa. La verdad que en una obra nueva uno hace realmente lo que quiere. En una reforma tenés como muchos límites. sí. Bueno, ahí tenemos. Acá está la chapa y la. Oh, le gusta O mucho sea, la eran chapa. ladrillitos Silmas puestos en vertical y la chapa imitando, como que cuando vos la ves de día, es todo lo mismo. Son corredizos, pero es como que de noche ya cambia un poquito la esencia de la casa. Eh, Bien. ¿Y Bolivia qué es por último? Otra reforma de otro pH. Bolivia también es un pH, pero muy grande, de un terreno, no sé, 866 por 50. Tiene como una casita ajena en el frente, pero a partir de los 9 metros arranca este pH que tiene como este patio interno, patio de invierno, que tiene un uso como... Esta es una casa que voy muy seguido y tiene un uso, a veces es cancha de fútbol, a veces es
lugar de bautismo, a veces eh, es muy de juego el espacio ese que quedó ahí en el frente. Yo discutía, o sea, a mí me gusta el patio del PH que sea patio. Nos habían pedido, no, hagamos un patio de invierno y la verdad que, bueno, le dimos cierto carácter y nos parece que quedó bien y se verifica el uso que está bueno. Ahí se ve. Ese es el contrafrente lo Claro, que eso se ya es ve. el fondo Eso de. ya es el fondo. Bien. Bien. Eh, y bueno, y hoy, bueno, hoy están con la casa de Escobar y tienen otra, o hacen, o están, hacen una sola cosa, son como Greg Murphy, que es una sola casa por año, o hoy tienen otros proyectos en paralelo. No, No, no. no. No, tenemos otros, pero, o sea, sí abocados totalmente como estudio los dos, pero estamos como en ejecución de otros proyectos, de otras obras y demás. Estamos por hacer una casa en La Lucila, que estamos en la etapa de proyecto, recién empezando. Estamos haciendo un espacio como de ocio en una terraza de Medrano y Córdoba. Eh, Nada, cocinitas que están por salir, y a veces tenés que hacer cosas menores. Nada, una sucesión de PH también estamos como viendo ahí de empezar. Eh, Estamos como, nada, se abrió como un poco el juego esta segunda parte del año y como que hay varias cositas en puerta que estamos desarrollándolas. O sea, a medida que hacemos algunas obras, como que vas desarrollando el proyecto de las otras. Bien. Eh, si tendrían que elegir un programa que les interesaría trabajar en la ciudad, ¿cuál sería? Deporte, hospital, educación, espacio público, viviendas, departamentos, edificios, torres. ¿Qué les gustaría No trabajar? sé. En fantasía, No, eso. a ver, no, de fantasía, que lo público creo que nos convoca bastante, pero hoy la búsqueda está en poder desarrollar tal vez algo más propio, un tipo de emprendimiento y demás, y como estamos en eso. Parte del trabajo también lo dedicamos a eso, a analizar, a buscar, a poder conseguir algo que tal vez es algo que nos falta o que no tenemos tanto, como a una escala más grande, y un poco estamos como en esa, buscando por ahí. No es que tienen como el estadio de San Lorenzo lo quiero hacer yo. No, me hubiese gustado hacer los palcos de Argentino Junior, pero no, Ahí está, ¿ves? no hubo posibilidad. Pero no, yo creo que con vivienda estamos bien, nos gusta, nos interesa y es como a lo Alberti, es como ir mejorando un modelo. No sé, nos gusta esa idea de poner en crisis todo el tiempo lo que hacemos. Incluso no escuché tu crítica de la casa, me gusta a veces que nos tiren palo, pero como lo que estamos haciendo, de criticarlo, y el accidente, o sea, hoy por hoy me muero de ganas de hacer una casa patio de nuevo, o que quiero hacer una casa patio al lado de la que estoy haciendo, por ejemplo. Como que Claro. por ese lado, no sé, yo seguiría insistiendo por vivienda, me gustaría como, me gusta la parte industrial de la arquitectura, de la construcción y hacer algo como repetitivo, me gusta, o sea, de explorar ese tema de trabajar en altura, es como, laburamos mucho en nuestra etapa de jóvenes en estudios ajenos y es algo que estamos siempre como llegando a la puerta y nunca terminamos de concretar, el hecho de trabajar en viviendas en altura que nos encanta. Alturas que 5, 10, 20, 25, 40 pisos. Ah, Luqui diría de a poco, ya lo conocemos. Luqui quiere De de a a poco. No 5. sé, yo la verdad que eh, creo que es indistinto. O sea, me gusta como ese tema de pensar un basamento, un desarrollo, un remate. No sé, me gusta como que esa cosa, la repetición también me interesa, cosa que no hacemos muy seguido acá. Parece que es un mundo lindo Ah, y por también creo trabajar. que la escala tiene que ver dónde. O sea, pensar dónde, pensar lo que corresponde en cada lugar, como que hay algo de eso que también nos interesa. O sea, más allá de la ambición de cada uno, como bueno, no es lo mismo una torre de 45 pisos en Manhattan que en Paterna. Entonces digo, bueno, como eso también nos importa bastante. No, y también es como que nosotros somos jóvenes, pero tampoco tanto ya. Entonces es como que nos gusta la idea de tener trabajos grandes porque realmente te dejan vivir más tranquilo y no estar todo el día preocupándote por cosas chiquititas. O sea, hay una realidad de nuestro estudio y de cualquier otro que hay una necesidad real de pasar de escala.
Eh, o sea, es necesario. O sea, realmente se pueden hacer cosas muy lindas de escala pequeña. Nosotros esa obra de qué sé yo, Basurco nos parece que está bien lograda, la de Lincoln está bien lograda, Paysandú nos gusta mostrarla, qué sé yo, nos sentimos como orgullosos de lo que hacemos, pero hay como, es una preocupación muy grande todo el tiempo estar generando laburo y es necesario, viste, como saltar de escala. Mm. Y realmente no es que qué tema nos convoca, si la platea de San Lorenzo o justo esa no, pero bueno, De Morón, que ahora de Morón, qué sé estamos yo. muy bien. Eh, pero creo que sobre vivienda hay un montón por trabajar y hay cosas hermosas hechas y creo que en Buenos Aires es un tema importante Mm. la vivienda. Hay como mucho desarrollo interesante, actual, sobre todo actual. O sea, la verdad que lo que hacen nuestros colegas contemporáneos, la verdad que está muy bien. O sea, Sí, y es muy vemos cosas buenas todo el difícil tiempo. también. El salto de escala en Buenos Aires es muy complejo de hacerlo. Primero porque hay 5 estudios grandes como que están ocupando esa gran escala, ¿no? Y tampoco hay renovación. Entonces es un tema como muy complejo el cambio de escala dentro de la ciudad de Buenos Aires, siendo independientes. Sí, yo creo que vamos a estar en eso los próximos años y es un deseo. O sea, pero sobre todo sabiendo que es una necesidad también. O sea, que cualquier estudio, no nosotros, cualquier estudio necesita como saltar de escala para también tener una previsión, porque no es fácil ser arquitecto independiente y si bien le pones todo, es engorroso como Mm. llevarlo a cabo. La Bueno, cuestión. bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en la calle, porque somos de acá de la ciudad. Así que nos encontraremos en cualquier momento. Bueno, gracias Bueno, un Adrián gusto, por la invitación, un gusto. De nada. Bueno, hasta la próxima. Chao. hasta luego. Chao, chao.